Movial, ya saben ustedes. Les comentábamos al comienzo del programa que el Gobierno autorizó el pasado viernes en Consejo de Ministros las prospecciones en busca de petróleo o gas en aguas españolas a más de 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Una decisión muy polémica para aquellos que están en contra de esas prospecciones, de esa búsqueda. Ha sido rechazada la decisión y criticada por el Gobierno canario que preside Paulino Rivero y por el Partido Socialista y por los ecologistas. ¿Qué argumentan? Pues dicen que estas prospecciones pueden contaminar el medio ambiente marino de Canarias, perjudicar el turismo de Lanzarote y Fuerteventura, a pesar de que la zona de búsqueda, fíjense ustedes, está a 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, y además en esa misma zona, en esa misma área, ya hay autorización por parte del Gobierno de Marruecos para buscar petróleo. O sea, tendría guasa que encontrar a los marroquíes y nosotros, en fin, tuviéramos que suspender esa búsqueda. De España, además, las prospecciones cuentan con todas las bendiciones y autorizaciones medioambientales de la Unión Europea. Creo que tenemos la posibilidad de saludar al ministro de Industria, Comercio y Turismo y Transporte y Comunicaciones, si no recuerdo mal. Don José Manuel Soria, está usted por ahí, ¿no? Muy buena, don Antonio, qué alegría. Igualmente, muy buenas noches. Muy buena. Bueno, vamos a ver. Díganos usted, señor Soria, ¿qué ventajas tendría que nosotros consiguiéramos descubrir petróleo en aguas españolas a 70 kilómetros de Fuerteventura y Lanzarote? ¿Qué significaría eso para este país y para Canarias concretamente también? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Antonio, por la oportunidad que me dan para explicar, ¿no?, algo que creo que es una cuestión importante para España y también para Canarias. Efectivamente, esto se trata de una autorización para investigar, por tanto no se sabe todavía si allí hay o no hay petróleo, no se sabe si hay o no hay gas y por tanto primero hay que investigar, primero hay que hacer lo que se llama una prospección y que está exactamente en el borde de lo que es la mediana imaginaria entre España y el Reino de Marruecos, de España a la altura de Canarias, pero a 61 kilómetros de las costas. Por tanto, no está en las costas de Canarias, sino a 61 kilómetros de las costas de Canarias. Un matiz ciertamente importante. En segundo lugar, la probabilidad de que haya o no haya petróleo, de acuerdo al operador que ha solicitado la autorización, es de un 20%, que puede considerarse una probabilidad baja, pero sin embargo, la información que tenemos del propio operador es que para iniciar prospecciones con solo un 10% de probabilidad ya hay motivo más que suficiente para iniciarlo. Es decir, con un 20% la probabilidad es muy alta. Tercera consideración, si después de la prospección se decide explotar lo que es extraerlo, hay una posibilidad elevada de que haya una cuantía de aproximadamente unos 140.000 barriles al día de petróleo durante unos 20 años. Esto es mucho o poco, para que nos hagamos una idea. España consume diariamente 1.400.000 barriles, es decir, estaríamos hablando de un 10% del consumo total, lo cual supone, por una parte, disminuir la dependencia energética exterior que en España en relación a hidrocarburos es nada más y nada menos que de un 98%, punto 1, 2. En cuanto a la factura energética, podría suponer un ahorro de 28.000 millones de dólares y además una disminución del déficit comercial de la balanza de pagos española. Por tanto, una consideración en cuanto a lo que es beneficios desde el punto de vista energético indudable. Segundo, desde el punto de vista de Canarias, porque es verdad que esto está muy lejos de Canarias, pero es verdad que Canarias es la comunidad autónoma más próxima a este punto. Desde el punto de vista portuario, actividad para los puertos canarios, desde el punto de vista de la actividad industrial, desde el punto de vista de la industria mecánica, desde el punto de vista de la industria eléctrica, desde el punto de vista del aprovisionamiento de todos los barcos relacionados con esa posible extracción, desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista de la ocupación de hoteles, desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista turístico. Esto sería una fuente de riqueza que simplemente en Canarias, la comunidad autónoma que mayor tasa de paro tiene en toda España después de Andalucía, un 31%, donde la tasa de paro de los jóvenes es del 50%, donde la industria no representa ni el 4%. ¿Cómo es posible que haya quien piense que nos podemos permitir el lujo
de prescindir de esta actividad. Todo esto son consideraciones, si me permite, de tipo técnico-económico, pero permítame hacerle una de tipo político. Con anterioridad a la campaña electoral de las elecciones autonómicas del año 2011, es decir, en mayo, hace menos de un año, el Partido Socialista en Canarias, que ahora tanto se opone a la concesión de estas prospecciones, decía literalmente: hay que autorizar las prospecciones con los ojos cerrados. Yo comparto solo una parte de esa afirmación, y es: hay que autorizarlas, pero nunca con los ojos cerrados, sino siempre que se cumplan todas las prescripciones medioambientales que por parte del Ministerio de Industria para iniciarlas se han visto que están contrastadas, pero ahora faltan 2 años de otras autorizaciones que tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, antes de empezar las prospecciones, esto en cuanto al Partido Socialista. Coalición Canaria, hace menos de 3 meses, exactamente el día 2 de enero de este año, la primera visita que hice como ministro, lógicamente soy canario, por deferencia a mi tierra, la hice al presidente del Gobierno de Canarias. Después de la visita dimos una rueda de prensa, y en esa rueda de prensa, hace 3 meses, el presidente del Gobierno de Canarias, que hoy organiza manifestaciones en contra de la autorización de las prospecciones, en la rueda de prensa dijo, y yo les invito a que consulten hemerotecas de la televisión, dijo que era partidario, solo que quería que fiscalmente Canarias se beneficiara de esa actividad. Claro que se tiene que beneficiar, porque lógicamente sobre esa actividad ha de haber una tributación que, en buena lógica, para la comunidad autónoma y para las islas más próximas a esos 60 kilómetros, debería haber un retorno en términos de ingresos fiscales. Y la tercera y última consideración, que ya es de carácter más, si me permite la palabreja, geoestratégico. Exactamente en el mismo punto, Marruecos, en la misma bolsa de petróleo, ha autorizado prospecciones hace ya algunos años. Si fuese el caso de que ahí en esa bolsa hubiese petróleo, ¿hay alguien que esté pensando que Marruecos debería extraerlo por la parte de la mediana que corresponde a Marruecos? Y sin embargo, España debería hacer renuncia expresa de esa extracción. ¿Podríamos permitirnos ese lujo? También otra cuestión. ¿Es que hay alguien que esté pensando en España que las garantías medioambientales que se dan por parte del Reino de Marruecos, que yo desde luego no voy a poner en discusión, serían superiores a las que exigiría el Reino de España? ¿De qué estamos hablando? Claro. De hacer política con las cosas del comer. Mire, de verdad yo le digo una cosa, ya no solo como ministro, como canario, yo creo que Canarias no se puede permitir el lujo de contar con una fuente de diversificación real de su economía. Y finalmente, última consideración, no, es que tiene un impacto negativo sobre el turismo. Oiga, ¿sobre qué turismo? ¿Sobre qué turismo tiene esto un impacto negativo? ¿Qué tiene impacto ¿Qué tiene negativo? que ver? ¿Lo tiene acaso la exploración que se hace en las costas de Noruega? O le diré otra cosa, casualmente, en muchos países del Golfo, resulta que lo que ha posibilitado desarrollar el turismo es justamente la industria del petróleo, con todos los ingresos que ha generado. Una Oiga, cosa... no puedo olvidar que de los mejores hoteles que hay en el mundo son justamente ese tipo de hoteles. Por tanto, creo que aquí estamos una vez más en un debate absolutamente estéril. Si me permite, voy a utilizar la expresión, creo que he cargado de muchísima demagogia. La concesión es solamente una cuestión de sentido común. Una cosa más, don José Manuel, vamos a ver. En el caso de Coalición Canaria, hoy escuchábamos que van a presentar un recurso o van a pedir al Tribunal Supremo que suspenda esta decisión del Gobierno. ¿Sería vinculante una decisión del Supremo? ¿Se antepondría a una decisión gubernamental, del Ejecutivo en este caso, en función de una posibilidad que sería razonablemente positivo para la economía española? ¿Qué tiene que ver el Supremo en esta historia? Bien, le voy a decir algo. Esta autorización de prospección fue autorizada ya por el Gobierno de España en el año 2001. Por tanto, estamos en el 12, se han perdido 11 años. ¿Por qué? Porque en el año 2003, 2 años después de haberse autorizado por primera vez la prospección, hubo un recurso también por parte del entonces Gobierno de Canarias en base a consideraciones medioambientales. Y el Supremo dictaminó que esas consideraciones medioambientales tenían que ser en cuenta, de tal suerte que en el año 2004 el ministro de Industria de entonces, que ya era
el ministro del partido de un gobierno socialista, preparó el decreto que ahora yo he aprobado, ha aprobado el Consejo de Ministros, pero que yo llevé el pasado viernes, pero que nunca llegó a llevar el ministro socialista porque el anterior presidente del gobierno no se lo autorizó. Quiero decir que ya el gobierno anterior socialista tenía preparado este decreto, solo que, pues por una decisión cuya fundamento desconozco, pero que puedo intuir, el anterior gobierno no quiso, en fin, esto lo ha dicho usted, yo he dicho que no lo sé, pero quiero intuirlo, de verdad, no lo llevó a Consejo de Ministros. Mire, yo es que creo que no hay un lugar en el mundo, pero ni uno solo, no es que diga que haya uno o dos, creo que no hay ni un solo lugar en el mundo que teniendo una posibilidad real de poder extraer hidrocarburos pueda prescindir de ella, y lo que es mucho peor, montar un debate artificial, demagógico, permítame la expresión, sobre esta cuestión. De verdad, creo que ni en España ni en Canarias podemos permitirnos este lujo. Don José Manuel Soria, le dejamos. Sé que ha salido de una cena para atendernos. Le agradezco su presencia en el Gato al Agua. Por lo menos que haya dado esa explicación razonable, con mucho sentido común, para que por lo menos los espectadores de este programa en España y especialmente en Canarias pues sepan a qué atenerse y que tengan formada una opinión mucho más exacta que la que puedan recibir en función de un interés partidista e incomprensible a tenor de lo que el gobierno de la nación cuenta sobre esto a través del ministro de Industria, Comercio, Turismo y Comunicaciones. Gracias, señor Soria. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial a todos los gatoadictos y un abrazo a mis compañeros de tertulia del Gato al Agua. Muy bien. Gracias, José Manuel. Un abrazo. Gracias, Hasta luego. Bueno, yo creo que lo que ha comentado José